Hola, muy buenas tardes, bienvenidos nuevamente al canal Escritura y Silencio. Llevamos ya más de año y medio con este proyecto y digo llevamos porque si no estuvieran ustedes ahí fuera escuchando y apreciando lo que puedo ofrecerles en la escritura, pues este canal no tendría ningún sentido. Así es que les agradezco a todos su constancia, su tiempo y sobre todo su paciencia, porque sé que muchos de mis textos no son, digamos, muy fácilmente legibles o comprensibles de primera mano, pero creo que al leerlos les doy una otra forma de existencia y una otra temporalidad y también una otra posibilidad de accesibilidad para el público, siendo no solo un texto que pueda ser leído por ustedes, sino escuchado en voz de la autora. Para mí eso significa muchísimo. Me ha transformado en muchos sentidos la relación que tengo con mi propia escritura, así como con la escucha de otros textos. Y bueno, espero que sigamos en este proyecto, tanto como sea posible en tiempo y forma. Sé que estos últimos meses no he subido mucho material al canal como en meses anteriores, pero bueno, siempre hay épocas más difíciles que otras y que requieren de, desafortunadamente, de una atención más específica y destinada obligatoriamente, a pesar de la voluntad de querer seguir escribiendo. Muchas veces la vida te exige que atiendas otro sinnúmero de cosas que están muchas veces fuera del alcance de tu voluntad por coordinar o por tratar de posicionar en una cierta dinámica que no irrumpa con la dinámica escritural. Entonces, hoy compartiré un texto que escribí a fines del año pasado sobre una exposición de Jonathan Hernández, una retrospectiva que él no quiso llamar retrospectiva, pero realmente fue una muestra de los últimos 30 años de su producción artística y estuvo expuesta en el Museo Amparo, en Puebla. Entonces, empezaremos con el texto. Jonathan Hernández. Instrucciones. La muestra de Jonathan Hernández, Instrucciones para vivir y trabajar en México, se distendió temporalmente al paso de 5 meses en el Museo Amparo, en Puebla, México, conjugado en 3 actos, es decir, en lugar de mostrar todo el material en una sola exposición, las 3 distintas partes o actos de la muestra se distendieron en el espacio de los 5 meses que el museo expuso el trabajo del artista. El primer acto, como lo destinó el artista, se llamó Paisaje Nacional. El segundo acto, Política Ficción, entre paréntesis, el dinosaurio sigue aquí. Y el tercer acto y final, Vida y Artificio. Entre ellas se sostuvo un ambiente plagado de cómica inseguridad y sarcástica insensatez, destilaciones de diversas variantes del destierro en vida de un país
en el que se sobrevive en medio de una continuidad sensible que habita una carencia esencial de infinitas y volátiles valencias. Desplazando el curso de 3 décadas creativas de producción del artista, los 3 actos de la muestra se compusieron como un juego de evidenciación en etapas sobre la enajenación que abunda de socavación en las condiciones político-económicas y sus desgraciados desbordes que continuamente ahogan al cuerpo sociocultural que habitamos. Las obras de Hernández se emplazan como traspasos de existencia en resistencia y residualidad de su país originario, México, nuestro país. Un país cuyas irrisorias inconsecuencias acusan de recibido, dando en respuesta el eje de su labor artística. El cuerpo de trabajo de Jonathan Hernández explora formatos, disculpen la pausa, explora formatos tan variados como parecieran pedirlo las situaciones y o condiciones que se ponen en juego. La conformación y configuración conceptual consiguen convocar un estado en suspenso, un camino sin llegada y dudoso principio, si es que aún avistable. Al andar de la muestra se respira, se percibe, se reconoce una realidad condicionada por intereses múltiples, amorfos, voraces, ajenos a las urgencias de todos, excepto a las exigencias de unos cuantos, demasiado pocos. El artista intenta una y otra vez metaforizar las variables que la carencia del sentido ético de la polis, designación etimológica de aquello que debiera entenderse como política, nada más lejos de la política en la que vivimos, en acontecimientos que sería posible abarcar desde y sobre lo que yo llamaría un estado accidente. Por ello, que sea posible evocar la presencia esencial de su trabajo como referentes de aconteceres destinerrados, carecidos de remitente. Los 3 actos de la muestra de Hernández, curada por él mismo bajo su seudónimo Hideki Yukawa, abren o cierran el telón 1, 2, 3 veces sobre un escenario que cambia en apariencia, si bien contenido en una misma ahogada condición, ahogada de discursos y realidades fallidas. Un telón invisible detrás o delante, del cual resulta permisible recuperar los perfiles de la concepción propuesta y explorada por Jacques Derrida como destinerrancia. El filósofo francés apelaba a la destinerrancia, a la diferencia, de sugerencia sutil, si bien axiomáticamente radical, entre una carta que nunca llega a su destino, es decir, que pierde su destinación, y una carta que puede no llegar a su destino, una misiva que puede siempre y para siempre quedarse llegando, o, como yo lo trato de discernir, es una carta que parece mantenerse como en un perenne estado de llegada.
Considero a efectos de claridad en función de la brevedad que destina la estructura de esta reseña, detenernos en una sola obra de entre todas aquellas expuestas en las muestras de 3 actos de Jonathan Hernández para dar forma a esa tan compleja, acaso insalvable, problemática típicamente derridiana, esa destinerrancia. Hablemos, pues, de la pieza que he elegido para este emprendimiento escritural. La obra está conformada por un espejo retrovisor de un vehículo que fue la mira en contraparte de algún coche en algún momento. El espejo averiado, mal reparado, pero entre huecos, permanece en una calidad todavía funcional, aún entre sus resquebrajamientos. Y sobre él, otra visión, también horizontal, ofrece otra forma de reflejo a quien observa. Es un teléfono celular que, fijado sobre el espejo retrovisor con ligas, evidenciando la frágil realidad de lo parchado, muestra en tiempo real una vista panorámica del volcán Popocatépetl. El título de esta pieza es La hora insurreccional de nuestra vida mecanística, de 2024. Esta obra humilde en dimensiones, factura y elementos convoca en sucinta nitidez las presencias o elementos sustanciales del trabajo y cuerpo de obra del artista: nacionalidad, ideología y paisaje. Hablando aquí del paisaje de manera integralmente abierta, desconfinada y desformalizada. A mi entender y recepción, su confección habita tanto como expone metafórica y materialmente la destinerrancia derridiana, y al hacerlo expone de visibilidad fracturada el presente. No se sabe bien a bien hacia dónde vamos ni de dónde venimos. Ignoramos también de quién o quiénes es el reflejo adjudicable entre los huecos reflejo. Tratamos de olvidar lo que todo el tiempo intentamos no ver, si tan solo por salud mental. Pero la suma de todo, de nada, confirma lo que va a venir. Perdón, me equivoqué. Confirma que lo que va a venir ya está en camino. Lo veamos o no, tanto como lo que viene desconoce o desconocerá el tiempo y signatario del remitente. Pero como bien aprendió Hernández del brillante escritor y dramaturgo Jorge Ibargüengoitia, afronta la existencia también enfilado en seguimiento de una agudeza que, como comentario satírico, asesta golpes perfectos de imperfectos, pero constantes y contundentes en su trabajo. Al derivar el título de la muestra de uno de los más asertivos e hilarantes conjuntos de ensayos de Jorge Ibargüengoitia, es decir, el libro llamado Instrucciones para vivir en México, Hernández agrega una acción en 2 palabras a ese título, una preposición que suma otra acción: instrucciones para vivir y trabajar en México, como si queriendo ampliar el espectro asible del lenguaje hacia el remitente que espera
sabiéndolo o no, aquello que hasta entonces permanece en ese perenne estado de llegada. Asumirse como remitente, asumir las despiadadas interrogantes y recibir las destructivas respuestas que ello conlleva, parece ser el reto en vida y en obra de Jonathan Hernández. Esto es asumirse en sí destino errante. Termino aquí el texto que olvidé comentar al inicio. Fue publicado ya en el primer número de Art Nexus, publicado en este 2026. Como ya lleva tiempo la revista circulando en el mercado, me di el permiso y la tarea de expandir un poco este texto, pues como sabe cualquier persona que publique en una revista o periódico, cualquier medio digital o impreso, hay una determinada espacialidad disponible para cada texto, es decir, un conteo de palabras o un conteo de espacios. Y este texto que acabo de leerles contiene varias frases y reflexiones que no están en la versión impresa del texto publicado en Art Nexus. Así pues, espero que si bien ya hubieran leído el texto en la revista impresa o no, esta sea una nueva entrada o bien un complemento al texto original impreso a inicios de este año. Muchas gracias, como siempre, por su tiempo, atención e interés. Y no me gusta hacer esto, pero si les es posible, les agradecería mucho que se suscribieran al canal. No cuesta nada, no implica nada más allá que recibir notificaciones cuando haya un nuevo material accesible que haya yo subido al canal, como será en este caso. Así pues, espero y trataré de comprometerme con ustedes y conmigo misma por seguir con una continuidad más, o mejor dicho, menos elongada que lo que he podido lograr estos últimos meses, para tratar de compartir con ustedes escritos tanto nuevos como recientes o acaso de muchos años atrás, pero que siento la necesidad de revitalizar y compartir de una u otra forma con ustedes. Así es que ese es el compromiso que yo les ofrezco y espero, como siempre, que lo mejor de mí que se lleva en la escritura, que dejo en la escritura, sea lo que llegue a ustedes. Muchas gracias y que tengan un muy feliz verano. Hasta pronto.